Uno de los elementos en los cuales hemos puesto el mayor empeño en el equipo de Policreativa Consultores es en el análisis, pero no el análisis simplemente visto, entendido, comprendido desde una óptica aislada de qué puede ocurrir, qué variables se pueden presentar, sino como un ejercicio articulado donde entre, en nuestro caso, la revisión de la comunicación política, de la estructura legal, de los asuntos relacionados a los partidos y de la organización de la sociedad. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de un fenómeno que se viene dando. El tema electoral paraguayo que trasciende a quién gana o quién pierde un determinado proceso comercial, sino que tiene que ver con la manera en que se viene gestando un andamiaje institucional y la forma en que tiene que empezar a concebirse una manera de hacer política que pueda cambiar y estructurar unos parámetros que tienen décadas presentándose. Paraguay es un país que puede decir que buena parte de su historia tiene un velo colorado. El Partido Colorado ha regido los destinos de Paraguay desde hace décadas. El Partido Colorado, además, no es una organización monolítica, sino que, podríamos decir, es una forma de actuar en la que incluso algunos gobiernos han logrado sucederse de manera incluso violenta, pero esgrimiendo las banderas de esa agrupación. Por lo tanto, aquí vendría una pregunta que es la que queremos transmitir en este video. ¿Existe posibilidad real de derrotar al Partido Colorado? Y de allí se van a desprender incluso otro tipo de inquietudes. ¿Se puede ganar la elección a algo que pareciera trascender a la noción de partido político? ¿Se puede derrotar con los mecanismos tradicionales de la comunicación, de la visión, del entendimiento, de las campañas electorales a algo que pareciera anidar en buena parte de la idiosincrasia paraguaya? Podemos adelantar que sí existen posibilidades. Incluso la historia paraguaya nos brinda en las últimas décadas un episodio donde una oposición al modelo paraguayo, aprovechando el descontento que se venía transmitiendo, tomando en cuenta ciertas variables y construyendo un discurso unitario con una alternativa y una visión totalmente distinta, logró ganar. Pero regresaron los colorados al poder. Y es que no podemos hablar de la historia paraguaya sin hablar del Partido Colorado. El Partido Colorado es un partido antiguo que tuvo presencia importante en la política paraguaya. Pero habrá que ir a mediados del siglo XX para entender este auge de los colorados. Y nos atreveríamos a decir que, aunque no fue evidentemente el primer gobierno, sí empieza a marcar una era. La llegada de Alfredo Stroessner en 1954. Dando un golpe de Estado que incluso depone a un gobierno de su propio partido. Y empieza para Paraguay una era autoritaria sustentada en los valores del partido, con un Alfredo Stroessner que era amo, dueño y señor absoluto de todo lo que ocurría en el Paraguay. Un Stroessner que cambia incluso la concepción. Es un gobierno personalista en esencia, un gobierno autocrático que habla de gobernar con el partido, pero en esencia él es el gran decisor. Un Stroessner que incluso empieza también, o logra más bien, potenciar, incrementar, aumentar la presencia de esa relación partido-gobierno, partido-ejército, ejército-estado. El ejército era el sostén de fuerza de la dictadura de Stroessner, una dictadura por demás represiva, abusadora, violatoria de cualquier tipo de derechos humanos, y el partido era el rostro que le daba cierto carácter normativo y cierto marco de acción a lo que hacía Stroessner.
Stroessner, como dictador, coincide con buena parte de las dictaduras de la seguridad nacional que marcaron una era lúgubre para la realidad latinoamericana durante los años 50. Pero incluso Stroessner está todavía en el cargo en esa segunda oleada autoritaria de la década del 70 y del 80 del siglo XX. Y termina Stroessner saliendo del poder en 1989, cuando un sector del partido, un sector que además tenía presencia militar, un sector que representaba el general Andrés Rodríguez, al cual, por cierto, lo unían algunos vínculos familiares o vínculos por afinidad con Alfredo Stroessner, termina entonces el partido retirando el poder a Stroessner después de 35 años gobernando. Lo importante es este detalle porque, aunque Stroessner es un actor personalista, es el Partido Colorado el que tiene el poder. Es la fuerza colorada la que gobierna. Y así Stroessner, que incluso hacía elecciones completamente amañadas, limitadas, sin ninguna capacidad, ha logrado que el partido se mantenga en el poder. Y una vez cae Stroessner, son los colorados los que gobiernan con Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez incluso pasa a una instancia, a una visión de alternabilidad, de alternancia, de irrupción de la democracia, pese a que es un personaje que viene del gobierno anterior. El gobierno de Andrés Rodríguez, luego de la transición, logra ser reelecto, o logra ser más bien electo, se mantiene entonces en el cargo, lo va a suceder Juan Carlos Guasmosi, que también es colorado, y ahí vendrán algunas inquietudes y algunas vicisitudes internas, pero logra el Partido Colorado mantenerse en el poder con el presidente Cubas. Pero la situación a lo interno del partido se torna muy complicada. Hay discrepancias, hay choques, visiones que van a emanar y que van a tratar de sucederse una con otra. Por lo tanto, eso va a provocar algunos conatos de violencia y terminará el gobierno del presidente Cubas siendo desplazado del poder. Va a asumir Luis González Maqui como presidente encargado en su condición de presidente del Senado. Y mantendrá el partido entonces una conducción muy débil de la política paraguaya, pero el control todavía del poder, y logrará en las elecciones siguientes ganar con Nicanor Duarte. Pero Nicanor Duarte es el último presidente colorado. Los colorados son desplazados, lo cual no es, por cierto, un fenómeno único de la política paraguaya. Uno ve, por ejemplo, el caso mexicano. Un Ernesto Zedillo que tuvo que salir a admitir que el PRI había perdido las elecciones, que lo que las personas vislumbraban como algo remoto, impensable, inimaginable, se iba a dar, y terminó entonces el PAN ganando. Aquí ocurrió lo mismo. Aquí la oposición logró triunfar con un hombre venido del sacerdocio, es el obispo Fernando Lugo, que aglutina algunos movimientos, la democracia cristiana, algunas fuerzas indígenas, y que va en alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico, que es la fuerza opositora por excelencia al modelo colorado. Lamentablemente para el Paraguay, el gobierno de Lugo no terminó siendo lo que se esperaba. Lugo incluso sale después de un proceso parlamentario, es destituido, y termina llegando el Partido Liberal Radical Auténtico a la presidencia con Federico Franco, que era el vicepresidente de Lugo. Pero a partir de allí termina otra vez el camino hecho, todo pavimentado para que los colorados regresen. Y entonces el Partido Colorado, con Horacio Cartes, con Mario Abdo Benítez y ahora con Santiago Peña, logra entonces regresar al poder. En las últimas elecciones vimos que Efraín Alegre, el candidato del Partido Liberal Radical Auténtico, no representó una amenaza al triunfo del Partido Colorado. La campaña de Payo Cubas, tampoco fue una opción que pudiese reivindicar o evocar un viraje en la política. Por eso la pregunta que hacíamos cuando comenzábamos esta intervención: ¿existe alguna posibilidad de que el Partido Colorado salga del poder? Evidentemente, pero ahí es donde la política paraguaya, la clase política del Paraguay, tiene que diseñar algún otro tipo de mecanismo. Tiene que cambiar la manera de ver la política del Paraguay. Tiene que vender un producto totalmente diferente.
Efraín Alegre es un hombre que ha aspirado 3 veces la candidatura presidencial o la presidencia del Paraguay, pero es un hombre que podría ya representar cierto desgaste. La gente está cansada a lo mejor de ver que no encuentra en la acera del frente una opción que pueda evocar algún viraje al país. Tiene que esgrimirse la ideología. ¿Cuál es la diferencia que se va a dar? ¿Por qué no votar Colorado? Porque el otro puede ofrecer algo distinto. Ahí es donde entonces tiene que entrar la política. Tiene que haber una construcción, un fortalecimiento de cuadros, que haya diferencias. Que no sea simplemente colocarse una camisa, ponerse un traje, hablar distinto, sino pensar diferente. Y eso tiene que trabajarlo la oposición paraguaya al gobierno de Santiago Peña. Se aspira a llegar. Incluso Santiago Peña es un hombre que viene del Partido Liberal Radical Auténtico. Entonces puede haber un desgaste en el Partido Colorado, pero si la oposición paraguaya no construye la idea de vender una opción real de triunfo y de cambio, no va a alcanzar la posibilidad de suceder y dentro de 4 o 5 años se repetirá la historia de un Colorado llegando. Y hay que leer también la política profunda del Paraguay. Paraguay es un país con una condición interna fuerte, es un país con unos niveles de atraso sustanciales en algunas zonas, es un país que tiene además una población indígena considerable. Hay que llegarle a esos sectores olvidados, perdidos, que se encuentran de alguna forma alejados del tema de las decisiones. Hay que saber cómo construirles un discurso y en eso tiene que trabajar la oposición. Entonces, si quiere ganar el Partido Liberal Radical Auténtico o cualquier otra fuerza, la de Paraguayo Cuba, la que en algún momento pudo representar Lino César Oviedo, quieren sacar del poder al Partido Colorado, tienen que actuar diferente. No se pueden repetir los mismos procesos que han llevado a que en las últimas 7 décadas u 8 décadas sigan los colorados siendo una referencia. Entonces, construir un discurso creíble, fortalecer a los partidos políticos, llamar a un andamiaje distinto, tiene que ser la prioridad si se aspira a hacer. Por ende, preguntamos, ¿se le puede ganar al Partido Colorado? Evidentemente, pero para eso hay que prepararse. Y por eso este análisis que hacemos aquí en el canal de Policreativa Consultores. No es sacar un candidato, prepararlo, colocarle a lo mejor un escenario, sino es saber qué estrategia se quiere llevar. No es un análisis más, ganó el Partido Colorado. ¿Por qué ganan los colorados? Porque han logrado llevar una idea y han logrado crear una estructura clientelista. Ahí es donde tiene que pegar la oposición paraguaya para lograr desarmar una manera de creer, de asumir, intentar retirar de las entrañas, de las venas, de ese ADN paraguayo, la idea de que el Partido Colorado no puede ser derrotado. Se puede derrotar al Partido Colorado con orden, con renovación, con estructura, con discurso fresco y fundamentalmente con la posibilidad de vender una idea. Por eso, en Policreativa Consultores hacemos este análisis. Hubiésemos podido mostrar los resultados, decir simplemente dónde gana una u otra figura. Pero más allá que eso, lo importante es conocer por qué se dan los fenómenos y qué hay que hacer para cambiarlos.